¿Ok? ¿Cuál es la característica o nomenclatura cromosómica que tenemos nosotros? ¿Sería cuántos? 46. 46. Por supuesto, hablando de espermatogénesis, hablamos de X y Y, ¿no es cierto? Este tipo de nomenclatura, hablamos de que es una diploide, ¿no es cierto? Por procesos dados en meiosis, estos 46 deberían dividirse 23. 23. ¿Ok? Ahora, recapitulando, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Ok, de la meiosis. Pero 12. Ok. La fase de la meiosis. Lo mismo, pero ¿Cuáles son las subfases? paquiteno, Diploteno. Cuando les pregunte yo a ustedes, me responden ustedes. Lo que para. ¿Ah? leptoteno, cigoteno. Pero la pregunta es, Ya, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diácesis. Ok. Esa es la característica por la cual nosotros nos dividimos, ¿no es cierto? Y seguimos nuestra especie. Ahora, ¿cómo se forman los espermatozoides? Se forman desde las células primordiales, que son las. ¿Cómo se forman los espermatozoides? ¿Cuáles son las células primordiales? ¿Cómo se llaman? Nada. Espermatozoides. ¿Ok? Que por supuesto tienen la misma carga de 46 y 17. Estas espermatogonias por supuesto de una van a salir dos, de dos van a salir 4, de 4 en 8, de 8 en 16 y así sucesivamente por el proceso de mitosis. Después de espermatogonias pasamos a espermatocitos primarios, ¿ok? Que por supuesto tienen la misma carga de 46. Y acá entramos a meiosis, a lo que son los espermatocitos secundarios. Después de espermatocitos secundarios, pasamos a lo que son las espermátidos. ¿Ok? Por procesos de meiosis 2. Pasamos a lo que va a ser la formación de los espermatozoides. ¿Ok? Todo este proceso
desde espermatogonias hasta espermátides se llama espermatogénesis, ¿ok? Desde espermatogonias hasta espermátides, ¿de acuerdo? Y de espermátides a espermatozoides se llama espermiogénesis. ¿Ok? Si es algo importante y crees que es importante como para salir de la clase, sí que me digas qué es. Depende de ti. ¿Ok? Entonces, si pasamos de espermátide a espermatozoides, es una etapa que se llama espermiogénesis. ¿Ok? Las espermatogonias como que se reproducen por la mitosis. No. Las espermatogonias son células folliculares. Son células pluripotenciales. Que ya tenemos desde que nosotros, los varones, éramos cigotos dentro de la mamá. Una vez fecundados, nosotros hemos empezado a formar espermatogonias. Vamos formando millones de espermatogonias. Y todas estas, por procesos de mitosis, van a llegar a formarse, van a llegar a formar los espermatozoides primarios. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Tranquilo. Ahora, todo este proceso de espermatogénesis, ¿dónde empieza? En el... ¿Qué es eso? No. En el testículo. ¿Ok? Y en el testículo, por supuesto, tenemos dos túbulos seminíferos. Todos estos túbulos seminíferos se unen al conducto aferente. Y del conducto aferente se forma uno solo que es el epididio. ¿Ok? Este es el epididio. Estos son los túbulos seminíferos, conducto aferente. Y por supuesto, saliendo de los testículos y de la bolsa escrotal, se va a dirigir hacia la uretra peneal. ¿Ok? No, tengo una duda. Sí. ¿Es espermátides o espermatidas? ¿Qué dice ahí? Sí, pero es que la que yo he leído es espermatidas. Mal. Espermátide. No está mal. Hay algunos textos que ponen espermátida y hay otros que dicen espermátide. Yo prefiero espermátide. ¿Ya? Si le pones espermátida, no hay problema. No les voy a quitar por eso. ¿Seguro? ¿Ya? Entonces, En espermato. ¿para mí? En espermato. Por eso ya. Abajo. 8. Los dos para mí. Espermato que. Ya. Además, en mayúsculas no hay. A ver, entonces menos. No, ahora sí hay. Ahora sí hay. Antes no había, pero ahora sí Por la hay. RAE. Ay. ¿Sabes qué es la RAE? ¿Quién habla de la ¿Qué es la RAE? RAE? Listo, ya, no sabes. No. ¿Qué es la RAE? Ya, ¿Qué es. es la RAE? ¿Qué es la RAE? ¿Qué es la RAE? ¿Qué es la RAE? La Academia Española. Ya, listo. Listo, Vamos.
Entonces, empezamos todo este proceso de espermatogénesis, empezamos en el intestino. ¿Ok? ¿Perdón? Por los túbulos seminíferos, se van al conducto aferente, del conducto aferente se forma el epidídimo, del epidídimo al uretro peneal. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un corte axial a este tubo. Y vamos a ver, este túbulo es así. ¿Epidique? Epidídimo, epidídimo, conducto deferente, medicina siempre al frente. Es un grito de guerra de medicina de la paz. Epidídimo, epidídimo, conducto deferente, medicina siempre al frente. ¿Ok? Entonces, este es el túbulo seminífero. ¿Ok? Y el túbulo seminífero está conformado por células de sostén. Estas células de sostén, si ustedes saben qué se llaman, ¿Qué cosa? estas células de sostén del túbulo seminífero, ¿no? Por supuesto tienen cada una su núcleo. Son las células de Sertoli. ¿Ok? Este conducto, por supuesto, tiene una lámina basal. Y por fuera de la célula basal se encuentran unas células como que rodean al conducto. Es como que Briana es un conducto, yo soy otro, y cada fila es un conducto. Y entre fila y fila se encuentran unas células que se llaman células del Leydig. Lady. Leydig. Los alrededores están las células de Lady. Estas verdes. Ajá. ¿Ok? Leydig. Entre cada conducto están las células de Leydig. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguien que no entienda? Levantan la mano y me dicen, no entiendo esta parte, pero... ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? No. ¿Cómo se llama la membrana? Lámina basal. ¿Ah? Lámina basal. ¿Se canceló? ¿Se canceló? No sabía. ¿Qué se conoce? ¿La clase? No. Nosotros, Ella sí respeta el día del niño. ¿quién? Gracias. Amigo de mi. Gracias, ya me has sonado el peinado conmigo. Yo no me quería ir aún. Lastimosamente, chicos, ustedes hace 6, 7 años dejaron de ser niños. Y yo hace 8 años recién. ¿Ya? Entonces, nosotros en la cabeza tenemos un órgano muy importante que rige casi la gran mayoría de las funciones corporales. ¿Se ubican cuáles? Están en la cintura. ¿Qué cosa ha dicho? Sí, yo creo que el senoides lo de que. ¿Pero qué ha dicho su pregunta? Es. Es que todo eso. En la cabeza tenemos un órgano que rige la gran mayoría del metabolismo endocrino. Y está en la cintura. Hipófisis. Y esta hipófisis tiene dos partes, una anterior y una posterior con neurohipófisis. ¿Ok? Por supuesto, como les digo, forma muchos o crea muchos órganos, crea muchas hormonas para la función corporal. Pero para este caso en específico, nosotros nos va a importar la LH y la FSH.
dos hormonas que son gonadotrofinas. ¿Ok? La parte anterior de la hipófisis forma la LH, o da lugar a la LH y la FSH. La hormona luteinizante y la folículo estimulante. ¿Ok? ¿Folículo qué? Folículo estimulante, FSH. U hormona estimulante. ¿Mm? La LH es una hormona que va a influir sobre las células de Leydig. ¿Ok? La LH va a ingerir posición sobre las células de Leydig. Y estas células de Leydig, por el influjo de la LH, va a formar lo que es la testosterona. ¿Ok? Y la testosterona más la FSH van a tener influjo sobre las células de Sertoli. ¿Dónde están? ¿Tiene un qué? ¿Dónde se han perdido? En la testosterona más la FSH. La testosterona más la FSH van a influir sobre las células de Sertoli. Van a tener un mecanismo de acción sobre las células de Sertoli. ¿Para qué? Para que estas células de Sertoli nos ayuden a la maduración del espermatozoide. ¿No? ¿Dónde te has perdido? ¿Ah? Dime. Pero bajo el influjo hormonal de la testosterona y del FSH. ¿Ok? ¿Qué pasó? Dijo hipófisis. Es una glándula secretora, ¿no? Esto es la hipófisis. Y se divide en dos. Una parte anterior o adenopófisis y una posterior o neurohipófisis. Que eso no es muy relevante. Aquí lo que nos importa es que la parte anterior secreta LH y FSH. La LH influye sobre las células de Leydig para formar testosterona. La testosterona más la FSH influye sobre las células de Sertoli para que éstas produzcan la maduración del espermatozoide. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Qué parte no entiende? ¿Quién no entiende? Pero ¿cómo influye la testosterona más digamos el influjo? Claro, los dos, la FSH más la testosterona, llegan a las células de Sertoli. Es como que activan a las células de Sertoli para que éstas hagan el proceso de las espermatogonias. Las espermatogonias se encuentran aquí, Dentro de las células de Sertoli. dentro de las células de Sertoli. Ahora, las células de Sertoli están pegaditas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Brianna es una célula de Sertoli y yo soy otro. Estamos los dos juntos. ¿Entienden? Pero hay lugares en los que las células de Sertoli están mucho más juntas, pegaditas. Estas zonas se llaman zonas de adhesión. Zonas de adhesión. Adhesión o barrera hematotesticular. Hay una barrera acá. Hematotesticular. Cualquiera de por. Nada. ¿Ok? Entonces, las espermatogonias se encuentran acá. ¿Ok?
Y por debajo de la barrera se encuentran los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermatidos y espermatozoides. Quiere decir que estamos por acá. Primarios, secundarios, espermátides y al final espermatozoides. Eso quiere decir antes. El conducto, el túbulo seminífero, tiene dos partes. Una capa basal y una capa adluminal. El túbulo seminífero tiene dos partes. Una capa basal, ¿por qué? Porque está más cerca de la capa basal, ¿okay? O de la línea basal. Y otra capa que está por debajo, más dentro, más hacia adentro de lo que es la barrera hematotesticular, que es la capa adluminal. Luminal, ¿por qué? Porque se encuentra más cerca de la luz del túbulo. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Quién no entiende? Vuelvo a repetir. ¿Está bien? ¿Tienes que volver a repetir? Dale, dime. ¿Cómo se llama el conducto? ¿Todo esto? No, ¿verdad? ¿Estito? Ajá. Es la barrera hematotesticular. La luz del tubo. Ah, la luz del tubo. La luz del tubo. Nada más. ¿Ok? El conducto, el túbulo seminífero, hasta la adolescencia es un tubo cerrado. Es como un cordón cerrado. Que en los varones, a partir de la pubertad, recién se abre. ¿Ok? Se abre ¿por qué? Porque en la pubertad, bajo el influjo de estas hormonas, esto se abre y las células de Sertoli empiezan a formar lo que es el líquido testicular. La proteína fijadora de andrógenos y la hormona antimuleriana. El líquido de Sertoli produce todo eso. Las células de Ah, Sertoli produce líquido testicular, proteína fijadora de andrógenos y hormona antimuleriana. En la adolescencia. Por eso es que se abre el tubo. ¿Ok? Resumen, rapidito. Tenemos el túbulo líquido, pero ¿qué voy a resumir? O sea, esa visión es como ese lo parte así, está uniendo esto. Sí, por eso les decía que hacíamos en el dibujito del testículo, hacíamos un corte axial en el que vamos a ver Proteína una manguera fijadora de andrógenos, hormona antimuleriana. ¿Ya? ¿Capisci? ¿Dudas? Todo esto, ¿para qué? Para explicarles la sucesión de espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermatidos y espermatozoides. ¿Ok? Se supone que las espermatogonias tenemos 46 XY. De mitosis a espermatocitos primarios, ¿cuál es la característica de la mitosis? Sí, bien. No, el resultado final de la mitosis. Dos células idénticas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 46XY y 46XY. De acá nos pasamos a
La meiosis 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a pasar? Recién acá se divide, ¿no es cierto? Para que lo entiendan un poquito. Se supone que tenemos 23 pares de cromosomas. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá y mamá. ¿No es cierto? Porque el cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. Siempre. ¿Ok? Entonces, para nosotros pasar de este proceso a este proceso, necesitamos replicar nuestros cromosomas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar una copa. Una copa. ¿Para qué? Para pasar al proceso de mitosis. Hagan de cuenta que yo tengo aquí 46. Y cada uno de ustedes tiene que tener 46. Entonces, para yo tener 46, tengo que duplicar esto. ¿No es cierto? Por procesos de mitosis. Duplico y voy a tener 4 juegos. Entonces, de esos 4 juegos, voy a poder darte a ti 2, a ella 2, a ella 2, a ella 2. ¿Me entiendes? Por eso es que se enseña primero mitosis y después mitosis. ¿Okay? Entonces, por procesos de mitosis, para que yo pueda darles a ustedes un juego completo, tengo que hacer una replicación o duplicación cromosómica. ¿Para qué? Para pasar a meiosis 1. Una vez que tengamos meiosis 1, aquí vamos a tener ¿no es cierto? Exacto, vamos a tener 23 pares, aquí 23. De meiosis 1, nos pasamos a meiosis 2 y aquí vamos a tener por meiosis 2 23X, 23X, 23Y, 23Y. ¿No es cierto? Ya resumo esa parte porque se supone que ya saben mitosis y meiosis. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a repetir. Las espermatogones por procesos de mitosis llegan a ser espermatocitos primarios por replicación o duplicación cromosómica, como está ahí. Por meiosis 1 va a haber una fase. ¿Qué pasa? Sí. Va a haber una en la que se va a dividir, ¿no es cierto? En la profasión y la meiosis 1. Y en la meiosis 2 es igual que una mitosis, ¿no es cierto? Entonces, en la meiosis 1, en la división, vamos a tener aquí 2 juegos de 23X y 23X. Pasamos a la meiosis 2, en la cual vamos a tener 4 hijas idénticas. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Me entienden?